Compañeros y compañeras, bienvenidas a este video en el cual vamos a hablar de las obligaciones de dar, hacer y no hacer. Docente, doctora Andrea Hortensia Gómez Esprella. Los integrantes, Eddie Mamani, Walter Quispe, Gabriel Mamani, Nilda Choque, Juan Mamani, Martín Lucas, del semestre cuarto de la Universidad Tecnológica Boliviana. Muchas gracias por su atención. Obligación de dar. La obligación de dar es la entrega de una cosa, mueble o inmueble. Es constituir sobre ella derechos reales o transferir solamente el uso o tenencia y de esta forma restituirla a su dueño. Incumplimiento. Se caracteriza por incumplimiento o incumplimiento de un contrato, el cual ocasiona daños, perjuicios, mora o pérdidas patrimoniales, afectando físicamente o, en su caso, psicológicamente. Obligaciones de hacer. La obligación de hacer es un vínculo obligatorio entre deudor y acreedor, que tiene como efecto constreñir al deudor a observar determinada conducta positiva o negativa, en beneficio del acreedor correlativamente. Dicho nexo le atribuye al acreedor la facultad de exigir la prestación. Sus principales características son las obligaciones de hacer con aquellas actividades, acciones o trabajos desplegados por el deudor de una obligación con miras a la satisfacción del interés de su acreedor. Tenemos como ejemplos un contrato de trabajo individual por tiempo indefinido, un contrato de prestación de servicios, un contrato prenupcial de matrimonio y un contrato de depósito. Ahora les presentamos las obligaciones de no hacer. Obligaciones de no hacer. La prestación exige una abstención por parte del deudor. Se cumple si se deja de ejecutar un hecho que sería legal y físicamente posible. Se la encuentra en la ley o en estipulaciones de diversos contratos. Obligaciones de no hacer han sido definidas como la abstención por parte del deudor de realizar alguna actividad, conducta o prestación determinada, es decir, la existencia de un acto prohibido hacia el deudor y cuya realización significa un incumplimiento de las obligaciones jurídicas contraídas. Clasificación de las obligaciones. Obligaciones de acuerdo a la sanción. Estas pueden ser civiles o naturales, atendiendo a su eficacia procesal. Obligaciones civiles. Son obligaciones civiles aquellas que están dotadas de acción para exigir su cumplimiento, eficacia procesal. Obligaciones naturales. No están provistas de un medio judicial para obligar al deudor a cumplir. Obligaciones de resultado. En las obligaciones de resultado, el deudor se compromete al cumplimiento de un determinado objetivo, asegurando al acreedor el logro de la consecuencia o resultado tenido en miras al contratar. Por ejemplo, en el contrato de compra-venta, el vendedor se obliga a entregar la cosa y el comprador a entregar el precio pactado. Obligaciones de medio. El deudor compromete su actividad diligente, que razonablemente tiende al logro del resultado esperado, pero este no es asegurado ni prometido. Por ejemplo, un abogado se obliga a defender a su cliente en un juicio ejerciendo todas las diligencias necesarias para lograr un resultado positivo, pero nunca puede prometer ganar el pleito, ya que ello obedece a imponderables que escapan a su control. Continuando con el video, nos toca hablar de la transmisión de obligaciones.
Antecedentes históricos. En el primitivo derecho romano, la obligación era considerada como un vínculo estrictamente personal, que confería al acreedor poderes efectivos sobre la persona del deudor. En el moderno derecho civil, la importancia del factor personal pasa a un segundo plano y se concibe la transmisión del vínculo obligacional en tanto no cambie el valor patrimonial que la obligación. Concepto. Hay transmisión de un derecho cuando una persona sucede a otra como titular de él. El acreedor o el deudor han sido cambiados, pero el derecho o la obligación permanecen intactos. Esta transmisión puede ocurrir por actos entre vivos o por muerte del título del derecho u obligación. La transmisión mortis causa puede ser a título universal o particular. Cesión de crédito. Este es un convenio en el cual el acreedor transmite voluntariamente sus derechos a un tercero. Artículo 384 del Código Civil Boliviano. El acreedor, aun sin el consentimiento del deudor, puede transferir su crédito a título oneroso o gratuito, siempre que la transferencia no contradiga lo preceptuado por la ley o lo convenido con el deudor. Efectos de la cesión de créditos. 1. El deudor tiene que ser notificado. 2. Traspaso de los accesorios del crédito. 3. El cedente debe entregar toda documentación que esté en posesión suya al cesionario. Y 4. El cedente no responde de la insolvencia del deudor sino cuando las hubiese garantizado. Sus características: consensual, formal y bilateral. Consensual es aquel que se perfecciona por la mera voluntad explícita en la manifestación del consentimiento de las partes contratantes. Formal son instrumentos a través de las cuales se pretende saber cuándo y en qué condiciones una norma jurídica es válida y obligatoria para una comunidad o para una sociedad determinada. Bilateral consiste en que la norma jurídica, al mismo tiempo que impone deberes, también concede derechos a uno o varios sujetos. Personas que no pueden ser cesionarios, según el artículo 386 del Código Civil: administradores de bienes del Estado, municipios, instituciones públicas, empresas públicas y mixtas u otras entidades públicas, magistrados, jueces, fiscales, secretarios, actuarios, auxiliares, oficiales de diligencia, abogados, notarios y apoderados en causas judiciales. De la transmisión de deudas, concepto y antecedentes. La cesión o traspaso de la deuda de la persona deudor a un tercero, aunque prevalece lo dispuesto por el artículo 295 del Código Civil. Por ejemplo, en este gráfico tenemos como deudor a Santiago, que tiene una deuda con su acreedora, que es Anabel. En este caso, Santiago nombra como un tercero a María, y María dice textualmente: hemos acordado con Santiago que yo voy a pagar la deuda. Distintas especies de transmisión de deuda: la delegación, la expromisión y la respetabilidad por tercero, que se encuentran previstos en los artículos 395 al artículo 403 del Código Civil. La delegación es un contrato en el que participan tres sujetos: delegante, delegado y delegatorio. Clases de delegación: delegación pasiva y delegación activa. Expromisión consiste en el hecho de que un tercero, sin intervención o delegación del deudor, se ofrezca a asumir espontáneamente frente al acreedor que acepte la deuda del otro.
Responsabilidad de un tercero. Consiste en el contrato entre el deudor y un tercero para que éste asuma la deuda del otro, con el efecto que, si el acreedor se adhiere a este contrato, la adhesión se convierte irrevocable. Este fue un video realizado para la materia de Derecho Civil 3.